Bendiciones, que la paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros en este día. Hoy continuamos con nuestra serie Constructores de Reino en una generación anti Dios, parte 6. ¿Por qué digo que estamos en una generación anti Dios? Cuando hablo de una generación anti Dios en el tiempo presente, eso no quiere decir que esta generación es anti Dios y las pasadas no lo fueron. No. Desde que el hombre permitió que el pecado gobernara su vida y sus actos, se convirtió inmediatamente en un ser anti Dios. No necesariamente porque quiera, sino porque su naturaleza pecaminosa le hace rebelarse contra Dios. El apóstol Pablo explica que nadie puede agradar a Dios por sus propios méritos, pues aunque quiera, hay una ley en sus miembros que se rebela contra Dios. Romanos capítulo 8, verso 7, Nueva Traducción Viviente dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Pablo dice que el hombre lucha por hacer lo bueno basado en su propia justicia, pero no puede lograrlo. Pablo dice en Romanos capítulo 8, del 15 al 19, en la Nueva Traducción Viviente, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Pablo está revelando y diciendo, señores, no podemos negar que por causa de la maldad que habita en nosotros nos hemos hecho seres anti Dios, aunque tengamos una religión. Pablo sigue diciendo en Romanos capítulo 3, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Esto es importante porque las escrituras están revelando que nos hemos hecho anti Dios por causa del pecado. Actos que no podemos vencer ni usted ni yo si no entendemos que necesitamos que el Rey Jesucristo sea quien redima de la maldición y no redima de la esclavitud del pecado. Nos hemos hecho anti Dios porque Dios es un Dios que no tiene relación con el pecado. Sin embargo, esa barrera del pecado fue quitada. Fue quitada cuando Cristo fue al Calvario, se entregó por nosotros y ahora ha dejado una puerta abierta para que todo aquel que cree en Él pueda ser salvo. Muchos en la generación actual no solo batallan con su naturaleza anti Dios, como todos lo hacemos, sino que han dicho abiertamente, no queremos saber de Dios. Vamos a ver primero a aquellos que abiertamente niegan la fe. El ateísmo, que aunque no es nuevo, pues el rey David en el Salmo 14 ya había escrito que el necio en su corazón dice no hay Dios. La religión del ateísmo está creciendo cada día más. En China, por ejemplo, según el índice global sobre religión y ateísmo, dice que el 47% son ateos. En Japón el 31%, en la República Checa el 30%, en Francia el 28%. Según una encuesta de Gallup, el 13% de la población en 57 países afirman ser ateos.
Ahora, con esto no intento que mis amigos ateos cambien de opinión, pues hasta Dios respeta las creencias individuales. Pero sí hago la observación para que podamos entender algunas cosas importantes. Josh McDowell, en su libro Más que un carpintero, habla acerca del ateísmo moderno y su crecimiento. Ateos como Richard Dawkins, Christopher Hitchens y Sam Harris en años recientes escribieron libros éxito de ventas donde abiertamente niegan la existencia de Dios y su ataque principal es a los que profesan a Cristo. Richard Dawkins, por ejemplo, dijo: a menos que indique lo contrario, tendré en cuenta sobre todo al cristianismo. Ahora, déjeme decir esto como lo diría el apóstol Pablo o el teólogo Louis Berkhoff. Ellos dicen: el ateísmo es el estado de la perversión moral del hombre y de su deseo de esconderse de Dios. Ahora, quiero también ser equilibrado y pasar a decir algo que escandalizará a algunos, y es que los religiosos, aquellos que basan su justicia en sus obras, todos son anti Dios por naturaleza. Déjeme decirle lo que dijo el apóstol Pablo acerca de esto. Tito capítulo 1, verso 16, nueva traducción viviente, dice: tales personas afirman que conocen a Dios, pero no niegan, o sea, son anti Dios con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Ahora, Pablo dice, ¿cuáles son esas personas? Estas personas son aquellas, según el contexto, que profesan una religión, pero insisten que para alcanzar salvación necesitan refugiarse en sus obras. Pablo no está hablando de aquellos que han fallado por alguna debilidad o por alguna tentación. Él no está hablando en este contexto acerca de eso. Está hablando de aquellos que se creen fuertes, de aquellos que dicen: tengo una religión, pero para poder entrar al reino, pero para poder acercarse a Dios tiene que hacer esto, aquello o lo otro. Jesús vio y ve la salvación como la mayor fuerza anti Dios de todos los tiempos. ¿Y sabes qué? Son el mayor estorbo para que los hombres entren y conozcan el reino de Dios y a su rey. Jesús le dijo a los religiosos de su época en Mateo capítulo 23, verso 13, la nueva traducción viviente: ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan entrar a los demás. La religión y sus fieles adeptos son un estorbo a los que quieren entrar al reino de Dios, y eso no ha cambiado. Hoy muchos no quieren saber nada de Dios por hombres perversos que los oprimieron en nombre de su Dios. Las denominaciones, que ninguna las fundó Jesús, son unas listas interminables que solo provocan confusión y división en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, religiones como el pentecostalismo radical, aunque no todos son así, son un estorbo al reino de Dios y tienen a millones oprimidos con sus leyes estúpidas acerca de la fe y la salvación. Mujeres que perdieron hasta sus matrimonios porque un abusador le dijo que no podían arreglarse y que debían vivir como él les dijera. Mujeres y hombres heridos por la ignorancia de religiosos que oprimen con oposiciones que no tienen valor alguno en contra de la naturaleza caída. Las denominaciones, no importa el nombre, si no entienden que no es su denominación lo que importa, sino el reino de Dios y su justicia, lo único que seguirán haciendo es un daño irreparable en los corazones. Si tu justicia, basada en una relación de gracia y amor hacia Dios, no es mayor que la de la religión, no podremos entrar al reino de Dios. Jesús dijo, Mateo 5:20, nueva traducción viviente: les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Les digo la verdad, dijo Jesús en Mateo 21:31, los corruptos,
cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. ¿A quién Jesús le dijo esto? Se lo dijo al establishment religioso de la época. ¿A quién Jesús le está diciendo esto hoy? A aquellos que señalan con el dedo acusador a los corruptos y a las prostitutas. Porque una cosa es no estar de acuerdo o no ser parte con una conducta y a través de la gracia y el amor llamar a los hombres a que se vuelvan a Dios. Y otra cosa es acusar a los demás y condenarlos creyendo que nosotros somos infalibles. Y eso es hipocresía. Jesús golpeó el establishment religioso de la época por su hipocresía y por la decisión que ellos habían tomado de cerrar el reino de Dios a los hombres con sus imposiciones. Yo creo que hoy es un buen día para soltar la carga que impone la religión y volver a disfrutar de las bendiciones del reino de Dios y del amor inagotable de su Rey. Dios me da una frase en esta mañana y es: los ciudadanos del reino de Dios no se autojustifican, pues saben que si hoy están sentados en lugares de honor es solo por la gracia del Rey. ¿Qué tal si oramos hasta que los estorbos al reino de Dios caigan por completo? Les ha hablado su hermano Freddy Aquino. Muchas bendiciones. Pensamientos de la Escritura que son fuente de esperanza. En el mes de marzo, el pastor Freddy Aquino presenta su nuevo libro, El perdón que desata, bendición ilimitada. Es un libro basado en el perdón en las relaciones y el perdón de Dios dado a los hombres. En marzo lo podrás adquirir. El perdón que desata, bendición ilimitada.